Saludos en esta mañana, hermanos en Cristo, desde la República del Ecuador. Nuevamente en esta hora quiero dirigirme al pueblo de Israel que está en Medio Oriente con el mensaje número 2, que tiene que ver con el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, cuyo título dice: el mediador de un nuevo pacto. Existe el nuevo pacto y existe el antiguo pacto. En el capítulo anterior, o en el video anterior, vimos de que Dios no ha desechado a su pueblo, al pueblo de Israel que está allá en Medio Oriente. No lo ha desechado. Si bien es cierto, el Señor vino a los suyos y los suyos le desecharon, y por eso que el Evangelio se fue a toda la humanidad, a todo el mundo, hasta llegar a la plenitud de los gentiles. Y podemos hablar ahora de la plenitud de los gentiles porque el Evangelio se ha expandido en los 4 puntos cardinales de la tierra: al norte, sur, este, oeste. Y el Señor dice en su palabra que se volverá también a su pueblo Israel, y tiene un remanente, y ese remanente irá creciendo hasta la restauración total del pueblo de Israel, si ellos así lo permiten. Gloria a Dios. Recordemos que la salvación es personal. El Evangelio de Jesucristo será presentado una vez más al pueblo de Israel, y serán ellos los que decidan tomarlo o rechazarlo. Que no ocurra lo que pasó hace 2000 años, que el pueblo de Israel le dio la espalda. En esta ocasión el Señor, por segunda vez, como decimos, una segunda oportunidad, el Señor se vuelve al pueblo de Israel en esta hora por medio de sus mensajeros, sus ministros, sus profetas, sus apóstoles, sus atalayas. El camino que nosotros los gentiles lo hemos tomado, ahora le toca al pueblo de Israel seguir el mismo camino. Y ese camino se llama Jesucristo. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es el camino hoy, ayer y por los siglos. Gloria a Dios. Bueno, nos centramos en el tema, en el libro de los Hebreos capítulo 8, cuyo título dice: el mediador de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿A quién se está refiriendo aquí, mi querido hermano y hermana, y pueblo de Israel y persona que me escucha? ¿A quién se estará refiriendo? Exactamente, se está refiriendo a Jesucristo, que hace 2000 años se hizo hombre, ofrendó su vida en una cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el Antiguo Testamento, o en el pasado, o en el tiempo de Moisés, recordemos que si usted en algún momento se da un tiempo para escudriñar la palabra, el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, podemos ver de que Moisés levantó un tabernáculo físico y que fue llevado a través del desierto por muchos años. Gloria a Dios. Pero ahora en este tiempo el Señor mismo ha levantado un verdadero tabernáculo, no hecho por el hombre, sino por Él mismo. Y ya vamos a ver cuál es ese tabernáculo, cuál es esa iglesia, cuál es ese cuerpo cuya cabeza es el Señor. Bien. Capítulo 3
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Miren, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el tabernáculo físico que mencionamos anteriormente, hubo un sumo sacerdote y también hubieron sacerdotes, gloria a Dios, que tenían que cumplir con los oficios del culto, gloria a Dios. Si todavía estuviese vigente ese tabernáculo físico del Antiguo Pacto, sería necesario de que esté presente un sumo sacerdote constituido según la ley. Sería necesario. Pero vamos a ver más adelante a ver qué pasa con este tabernáculo físico. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que hoy, 2000 años después de que Jesucristo haya ofrendado su vida en una cruz, todavía existen sacerdotes que están presentando o haciendo oficios de culto en templos físicos, presentando ofrendas y sacrificios para tratar de alguna manera de que el hombre esté acepto delante del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero vamos a ver más adelante qué es realmente lo que el Señor quiere que hagamos ahora en este tiempo, 2000 años después de que Jesucristo ofrendara su vida en una cruz. Los cuales, dice, estos sacerdotes que estamos hablando, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El templo físico del antiguo pacto, del antiguo testamento o del pasado, era solo una figura y una sombra de la realidad. Entonces yo en esta hora le hago una pregunta al pueblo de Israel. ¿Usted qué prefiere, servir a una figura o a una sombra de la realidad? ¿O usted prefiere hacer el culto o cumplir con los cultos que el Señor nos demanda en esta hora, pero de ese verdadero templo celestial y no del anterior como estamos viendo? ¿Por cuál de los dos se inclina? Bueno, sigamos leyendo para que el Señor por medio de su palabra nos vaya ampliando un poco más lo que Él mismo nos quiere decir. Es un tema un tanto complejo, complicado, que prácticamente se estaría yendo contra costumbres de miles, de cientos de años, y que incluso hasta el día de hoy hay personas que siguen ejecutando estos oficios de culto que nunca pueden hacer perfecto ni a ellos, ni a los que ministran estos oficios, ni tampoco a las personas que rodean este tipo de templos, de tabernáculos. Gloria a Dios. Vamos a ver poco a poco. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Repetimos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿A quién se está refiriendo?
al ministerio de Jesucristo para este tiempo. Dice cuánto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Repetimos, este 7 es muy importante, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En el primer pacto, en el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, si este primer pacto, este primer tabernáculo y todo lo que se realizaba ahí por medio de los sacerdotes y el sumo sacerdote hubiese sido sin defecto, ya no hubiera habido lugar para el segundo del que estamos hablando ahora en este tiempo, en este Nuevo Testamento, en este nuevo ciclo, podríamos decir, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hubiera habido. Pero lamentablemente en el antiguo pacto podemos ver a la luz de la palabra a lo largo de las escrituras que prácticamente el pueblo de Israel continuamente le ofendió al Señor, se alejó de sus mandamientos, de sus estatutos, hicieron lo que prácticamente les vino en gana. Se desviaron, empezando por los mismos profetas, los mismos sacerdotes, los mismos escribas, publicanos, todos ellos se desviaron a uno, de tal manera que en el libro de Isaías podemos ver que prácticamente todo se dañó, se corrompió. Y el Señor logra decir ahí en el capítulo 1 que el Señor está cansado de sacrificios de machos, de las ofrendas de los becerros, machos cabríos y tanta cosa, de las lunas, de los días y todo eso. Todo el pueblo de Israel se desvió, a tal punto que el Señor tuvo que enviar profetas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El último de ellas fue Juan el Bautista, que prácticamente fue asesinado a vista y paciencia del mismo pueblo judío, el mismo pueblo israelita. Se desviaron tanto que los sacerdotes de ese entonces armaron un complot para terminar con la vida del Maestro. El Señor vino con las buenas nuevas a su pueblo primeramente, pero le dieron la espalda. Y por eso que el Evangelio se difundió en toda la faz de la tierra. Después de haber rechazado el pueblo judío, el pueblo de Israel, la palabra del Señor, el Señor envió el Evangelio a toda la humanidad, a todo el mundo, como lo estamos viendo ahora. Gloria a Dios. Entonces, si el primer pacto fue sin defecto, no hubiera habido lugar para este segundo pacto. Pero lamentablemente fue así, y entonces vamos a ver lo que sucede más adelante. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Miren, aquí el Señor primeramente toma en cuenta al pueblo de Israel. Todo iba dirigido para esta nación, pero vamos a ver qué pasa. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Miren lo que pasó con el primer pacto. El Señor dio una serie de leyes, de ordenanzas, de estatutos, de leyes morales, leyes de santidad y todo eso. Pero prácticamente el pueblo se desvió y el Señor no le quedó otra opción más que desentenderse, ¿no?
de ellos, no tomarles en cuenta, y ahí les dejó que vaguen por el desierto 40 años. Y luego más adelante podemos ver una serie de acontecimientos que prácticamente muchos de ellos tienen que ver con la desobediencia, con la rebeldía, la obstinación. Gloria a Dios. Seguimos un poquito más. Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Gloria a Dios. ¿De cuáles días? De estos días de apostasía, de desobediencia, de rebelión. El Señor ideó un plan de salvación que estamos en estos momentos leyendo. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Este es el nuevo pacto, querido pueblo de Israel, persona que me está escuchando, hermano y hermana en Cristo Jesús. En estos momentos, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, después de su resurrección, el Señor mismo, por medio de su Santo Espíritu, está escribiendo su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y de esta manera, cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pasamos a ser ese verdadero tabernáculo, ese verdadero templo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y este templo, esta casa, no es hecha por mano humana, el Señor mismo la levantó. Ya no es un templo físico, ya no es un tabernáculo físico, ya no es una casa, un lugar de reuniones. La iglesia de Jesucristo, o el templo del Señor, es cada uno de los cristianos. Recordemos, mis santos hermanos y hermanas y pueblo en general, la escena de Pablo. Antes de ser cristiano, antes de convertirse a Jesucristo, él perseguía a un grupo de cristianos. Entonces escuchó una voz muy fuerte que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué estaba queriendo decir con esto? Que prácticamente Jesucristo estaba reinando y habitando en ese grupito de personas que habían aceptado su palabra. Y el Señor estaba viviendo y reinando en esas personas. Como hoy en este tiempo podemos decir con toda seguridad que el Señor Jesucristo está viviendo y reinando en su iglesia en la faz de la tierra. Y quiere dar esta oportunidad también al pueblo de Israel para que deje las costumbres, los ritos, las ceremonias, los sacrificios, un poco de situaciones que no tienen que ver ahora en este tiempo, no tienen que ver absolutamente en nada con el plan de salvación que el Señor tiene con el hombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Revise el Antiguo Testamento y compare con el Nuevo. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión, formado por 3 secciones: el atrio, lugar santo, lugar santísimo, la palabra, las leyes estaban dentro de ese tabernáculo. Pero ahora en este tiempo la palabra del Señor está siendo escrita, grabada dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Gloria a Dios. Por eso logra decir en esta
En el verso 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Gloria a Dios. El Señor mismo está escribiendo su palabra en nuestra vida. El Señor mismo se está dando a conocer a cada uno de sus seguidores. Gloria a Dios. Si nosotros permanecemos en comunión con Él, en oración, escudriñando su palabra, llenándonos de su presencia, el Señor mismo se está dando a conocer a cada uno de nosotros de una forma muy personal. El Señor mismo nos está hablando a nuestra vida, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, según lo que está escrito en su palabra de Génesis y Apocalipsis. Entonces, mi querido hermano, en esta hora le hago un llamado de atención para que usted se vuelva realmente a este mediador de un nuevo pacto, a este ministro del verdadero tabernáculo que el Señor ha levantado, que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Ya no está en vigencia lo que se hacía antes en el antiguo pacto, la ceremonia, los ritos que tenían que ver con sacrificios, muerte de animales, derramamiento de sangre física de este tipo de sacrificios. Ya no. Ahora es el sacrificio de Jesucristo en la cruz lo que nos limpia de todo pecado. Ya no hay más sacrificio. Es el único sacrificio que nos puede hacer aceptos delante de nuestro Padre. Gloria a Dios. Verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Miren, este es el poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz. El Señor ya no se acordará más de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades, porque el sacrificio de Jesús es suficiente para presentarnos delante de Él como Él quiere, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Gloria a Dios. Verso 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hay dos pactos. El viejo y el nuevo pacto. ¿Con cuál se queda usted? El viejo pacto prácticamente está a punto de desaparecer porque es algo que ya no tiene validez. ¿Y por qué dice a punto de desaparecer? Porque en algunos lugares, especialmente en Israel y algunos israelitas que están en la faz de la tierra esparcidos, todavía se aferran a este tipo de ceremonias, a este tipo de cultos. Entonces Dios les está dando la oportunidad para que cesen ya de este tipo de ceremonias y sacrificios y sigan el camino que todos nosotros, los de por acá, los que nos dicen los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel que está ubicado allá en Medio Oriente junto al mar del Mediterráneo, sino que nosotros por la fe en Jesucristo hemos venido a ser parte de este pueblo de Israel. Ahora ya no es Israel físico, ahora ya es Israel el espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora no es la circuncisión hecha a mano, ahora es la circuncisión hecha en nuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se acabó la época de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ahora es el tiempo del sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él nos está llevando al lugar santísimo por medio del camino que Él mismo nos abrió. Bien, mi querido hermano, mi querida hermana,
iglesia, pueblo de Israel. Es un tema bastante profundo, quizá un poco difícil de explicar. Yo no soy del pueblo de Israel. Yo nací en el país de Ecuador, en Sudamérica. Todo lo que he entendido acerca del pueblo de Israel lo he comprendido, lo he entendido por leer la palabra del Señor de Génesis y Apocalipsis. También porque he escuchado a algunos israelitas que salen por la internet, en la televisión, en videos. Yo los he escuchado. Unos están alineados con la luz de la palabra, la luz del Evangelio, como Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero lamentablemente otros, de una gran mayoría, todavía se aferran a sus tradiciones, a sus costumbres, de tal manera que incluso en su manera de vestir, se visten como rabinos, como quizá algunos quieran hasta vestirse como sacerdotes, sumos sacerdotes, empleando ese tipo de vestimenta conforme a la ley de Moisés. Pero déjeme decirle una vez más que eso ya no está en vigencia. Si usted es varón, vístase como varón, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, y las mujercitas igual como mujercitas. Con decencia, con decoro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, usted puede ampliar este tema. Yo le sugiero que lea profundamente y le pida al Señor la dirección, porque en suma el Señor es el autor de la palabra, de la Biblia. Todo es inspirado por el Señor y solo Él nos puede hacer entender. Lea el libro de los Hebreos, lea el libro de los Romanos, lea el libro de Gálatas. Ahí se encuentra toda la esencia de lo que el Señor quiere que entendamos. Si Dios me permite, en algún momento tal vez publicaré un tercer video, y creo que con eso a lo mejor finalice. Lo que le quiero decir es de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por medio de Jesucristo. El Señor hizo la obra en la cruz, Él lo hizo todo, y ya no queda más sacrificio por el pecado. No importa lo que usted esté haciendo en este momento, qué tipo de sacrificio, ceremonia, pero déjeme decirle que eso no tiene ninguna validez. Lo único que tiene validez es lo que el Señor hizo en la cruz, lo que el Señor hizo en la cruz. Bien, que el Señor lo bendiga grandemente. Yo sé que si el Señor ha prometido volverse al pueblo de Israel para que se vuelva de la equivocación en que están en estos momentos tan difíciles, tan cruciales, por esto que estamos atravesando una pandemia a nivel mundial, y que sucederán muchas cosas. Vamos a entrar en una etapa de confusión, mucha gente va a estar confundida, pero déjeme decirle que el pueblo del Señor, nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo, no estamos ni confundidos ni extraviados. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, porque estamos en el Señor Jesús y Él nos va llevando adelante. Él es el buen pastor y Él ha dado su vida por su rebaño, por su iglesia, y Él mismo nos está guiando hacia la meta. Gloria a Dios. Entonces en algún momento ampliaremos un poquito más, pero ojalá Dios quiera que este pequeño mensaje haya despertado en ustedes ese anhelo, esa hambre, esa sed, ese deseo de ubicarse realmente en lo que Dios quiere en este tiempo, que entendamos su palabra de acuerdo a lo que está vigente ahora en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento, posterior a la venida de Jesucristo hace 2000 años, hasta los momentos que estamos viviendo y el poquito tiempo que nos queda de aquí adelante hasta que todo esto acabe y
y todo llegue a su fin. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. El Señor le ayude a seguir adelante en el camino del Señor. Gloria a Dios.